El tema a desarrollar son las situaciones jurídicas procesales. Vamos a establecer primeramente una especie de resumen para que ustedes puedan comprender el desarrollo más adecuadamente. El resumen se hace en 7 puntos o en 8, a saber, primero el concepto, punto 2, la importancia práctica de dominar esta concepción, punto 3, historia, punto 4, naturaleza jurídica, punto 5, clasificaciones, punto 6, estudio de las situaciones jurídicas simples y punto 7, estudio de las situaciones procesales complejas o complejos situacionales. Finalmente, tenemos un punto 8 en el que se consideran las situaciones jurídicas procesales nominadas, es decir, la acción, la excepción y la jurisdicción. Vamos a comenzar con el punto primero. El concepto trata de establecer cuáles son los puntos diferenciales de este fenómeno con cualquier otro. En 1961, en ocasión de un homenaje a los profesores Gali y Couture, establecí una especie de concepto provisional que consistía en lo siguiente: situación jurídica procesal es la posición de un sujeto frente a la norma jurídica procesal que lo comprende. Y el concepto de comprensión o de que lo comprende consistía en que el sujeto es o hace alguna cosa que la norma describe. Esta concepción pasó a ser prácticamente de recibo en todo el desarrollo de la teoría posterior. Sin que se mencione su autor, lo que no tiene mucha importancia, prácticamente todos los autores posteriores adoptan esta posición. Con esto creo que podíamos dar por terminado el primer punto, pero valdría la pena señalar que la concepción vulgar de situación jurídica, la que se extrae del diccionario de la Real Academia Española, es muy similar. Vale decir que yo habría recogido una serie de vivencias de carácter común y las habría entremezclado con las ideas que se me proporcionaban a través de la doctrina. En efecto, el diccionario establece, primero, que situación es la ubicación o la relación de un sujeto o una cosa respecto del lugar que ocupa. Segunda acepción importante, que la situación es un estado
de una persona o de una cosa. Y tercera situación, acepción importante, es la de diccionario, es la que establece que situación es el conjunto de realidades de todo orden en que una persona desarrolla a lo largo de su vida su existencia. Evidentemente, esta acepción de diccionario, sin la intervención de los existencialistas, no hubiera sido posible. Punto 2. ¿Cuál es la importancia práctica de este conocimiento? Tiene dos importancias fundamentales. Una de ellas es de carácter sistemático y la otra es de carácter interpretativo. Sistemáticamente no se puede entender el aspecto más importante de un proceso, que son sus actos, si no se comprende que cada acto es la expresión o la manifestación de una situación jurídica particular. Que esa situación jurídica además le ha sido atribuida a un sujeto y que ese sujeto está regido por una norma y que esa norma ha sido de alguna manera provocada por un problema de carácter social. Este es el aspecto sistemático que aparentemente no tiene mucha importancia, pero si entramos al conocimiento de la interpretación, vemos que si no dominamos con cierta exactitud y rigor el tema de las situaciones jurídicas, no vamos a poder entender por qué el artículo 24 del Código General del Proceso le llama facultades a una serie de actitudes del tribunal que aparecen como debidas. Tampoco podríamos entender por qué se mencionan como poderes o como deberes en el artículo 25 del mismo código las mismas cosas. Y tampoco por qué en el artículo 28 del código que estamos mencionando, en el artículo que atribuye al Ministerio Público derechos y cargas, como el sentido de la palabra derecho es muy especial y el sentido de carga es muy especial. Sin un dominio bastante seguro de estas situaciones, la verdad es que el Código General del Proceso, por tantos aspectos importantes, deja de tener importancia y se convierte en una especie de galimatías. Vamos a pasar al punto 3, o sea, el de la historia. La historia no puede ser examinada desde un punto de vista meramente lineal. Tenemos que considerarla tanto desde el punto de vista de la historia filosófica como de la historia del derecho procesal en particular y del derecho en general. Filosóficamente es muy reciente el descubrimiento de las situaciones. En el año 1925, Karl Jaspers publica un libro que se llama Psicología de las situaciones o de las consideraciones del mundo y de la vida. Psychologie der Weltanschauungen. Posteriormente, en el año 1936, el autor Heidegger establece un nuevo concepto de situación filosófica en el que se considera a este como un ser en el mundo. Posteriormente, el autor John Dewey, se escribe D-E-W-E-Y, publica su lógica, teoría de la investigación,
en la que nuevamente insiste sobre el concepto de situación. Esta historia filosófica es necesaria para comprender por qué en la concepción actual de los diccionarios esa situación de carácter filosófico es considerada como un concepto vulgar. Entrando a la historia desde el punto de vista puramente procesal, en el mismo año en que Jaspers publica su obra, 1925, el doctor y profesor James Goldschmidt publica su Der Prozess als Rechtslage, es decir, el proceso como situación jurídica, con el que pretende revolucionar la teoría hasta ese tiempo dominante. Esta acepción de Goldschmidt no es seguida por Carneluti, quien en 1936 publica su sistema, comienza la publicación de su sistema de derecho procesal civil, con lo que crea un nuevo concepto de situación jurídica. Y Couture, en 1942, también hace la primera publicación de sus fundamentos y trae aparentemente una adhesión al concepto de Goldschmidt. No vamos a examinar con cuidado estas tres acepciones, pero sí vamos a señalar que la historia de las situaciones jurídicas no se puede comprender si no se amplía el panorama y se establece una historia comprensiva del derecho procesal y del derecho sustancial. Esta historia comprensiva del derecho sustancial y el derecho procesal se desarrolla en 6 etapas evolutivas a mi juicio. En primer lugar, solamente existe la dicotomía derecho subjetivo-obligación. Y todo el derecho se considera a través de este enfoque. Tanto es así que esta es la única explicación para la que haya incorrecciones en el Código General del Proceso, que no son nada más que el arrastre tradicional de la fuerza de esta dicotomía que se manifiesta no solo en el derecho procesal y en el derecho sustancial, sino también en la teoría general del derecho. En un segundo paso, se llega a la comprensión o a la agregación de nuevas situaciones jurídicas. El derecho consiste en 3 o 4 o 5 o 6 facultades. Y junto con la obligación aparece el concepto de responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual. En esta segunda etapa, tanto como en la primera, estamos dentro del campo del derecho civil. Pero a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, 3 alemanes geniales, Bach, Helwig y Kohler, junto con 2 italianos importantes, tales como Mortara y Chiovenda, comienzan a desbrozar, por un lado, el derecho subjetivo sustancial y por otro lado, el derecho subjetivo procesal. Esta dicotomía, esta nueva variación, crea un cierto estado de confusión, porque ya los autores posteriores, en una etapa importante, van a tener que manejar no solamente 2 situaciones, sino 4 situaciones, y es lógico que se cometan algunos errores. En 1925, como había señalado, aparece Goldschmidt con el proceso como situación jurídica. Y Goldschmidt introduce nuevas situaciones jurídicas. Por ejemplo, la carga que hace camino, por ejemplo, la expectativa y la posibilidad
que quedan un poco en rezago. La verdad es que con este cuarto punto no tenemos todavía un panorama completo, pero sí la explicación de por qué en los códigos, tanto en los civiles como en los procesales, aparecen calificaciones distintas de las mismas cosas. Un quinto paso lo produce en realidad Carnelutti. Carnelutti hace como una especie de intuición oscura de que los derechos y las obligaciones son conjuntos, complejos, cosa que estaba ya establecida en el Código Civil. El Código Civil no considera el derecho subjetivo de propiedad como un conjunto perfectamente diferenciable de otros conjuntos, sino como un conjunto de derechos que la doctrina luego califica como facultades. Carnelutti llama de la misma manera a la acción como derecho subjetivo, la califica como facultad, la califica como poder y a veces incluso encuentra relaciones dentro del mismo derecho subjetivo de acción, tales como la de derecho y carga. En suma, lo que nosotros señalamos como quinta etapa de la evolución es el hecho de que en forma oscura, sin tener una conciencia clara de lo que se está haciendo, los autores comienzan a calificar, y eso se extiende a América Latina, comienzan a calificar las mismas cosas de distinta manera sin apreciar que están cometiendo errores de rigor lógico. Una sexta etapa, para no fatigar demasiado al auditorio, es la que nosotros inauguramos personalmente. Comprendemos que no es un descubrimiento lo que estamos haciendo, sino que simplemente ya el Código Civil desde hace más de 100 años o de 200 años está señalando que una situación es un complejo de situaciones. De modo que nosotros tratamos de diversificar el estudio y señalar, por un lado, la existencia de 8 situaciones jurídicas procesales simples y de 4 conglomerados o complejos situacionales en los que estas situaciones simples se combinan o se confabulan para conformar lo que se encuentra en la realidad. De este modo, hemos destacado 4 de los puntos que nos proponíamos examinar. Primeramente el concepto, en segundo lugar la importancia, en tercer lugar la complejidad, la historia que nos señala la complejidad de algunas de estas situaciones. Sin embargo, nuestro cuarto punto es la naturaleza jurídica de las situaciones jurídicas procesales. ¿Qué diferencia hay entre concepto por un lado y naturaleza jurídica por otro?
En el concepto, lo que se trata es de encontrar elementos diferenciadores de un fenómeno frente a los demás fenómenos. En la naturaleza jurídica se opera de una manera en principio opuesta. ¿Qué es lo que se busca? Se busca identificar el fenómeno que se está examinando con las grandes líneas ya establecidas por la doctrina. De ese modo, nosotros consideramos que la naturaleza jurídica de cada situación jurídica procesal es una combinación de necesidad y de libertad, y que además el concepto de situación jurídica es un común denominador que permite englobar en el mismo concepto a derechos, obligaciones, deberes, cargas, poderes, sujeciones, responsabilidades, etc. En el curso de la disputa sobre la naturaleza jurídica, de las situaciones jurídicas procesales y del proceso mismo, surge una especie de disputa de carácter artificial, a mi juicio, que sostiene, por un lado, que el proceso es una relación jurídica. Por otro lado, el lado de Goldschmidt, que el proceso es una situación jurídica. ¿Hay realmente una oposición entre estas dos posiciones? Tanto es así que Couture, en principio, adhiere fervorosamente a la posición de Goldschmidt, el proceso es una situación jurídica, y luego se retracta y vuelve a su antigua convicción de que el proceso es una relación jurídica. Pero quien soluciona el problema es Carnelutti. Carnelutti dice, quizá con conceptos algunos de ellos equivocados, que la relación y la situación no son concebibles separadamente, que hay lo que yo llamaría una mutua implicación. Una relación es una relación ¿de qué? De situaciones jurídicas de distinto titular. Y ninguna situación puede existir si no es en una relación jurídica. En suma, que el problema, la disputa, tenía carácter meramente artificial. El proceso es a la vez relación jurídica y situación jurídica, puesto que no hay manera de separar las situaciones de las relaciones. Estamos ya en condiciones de clasificar las situaciones jurídicas procesales. Y hay dos clasificaciones, una que es de común dominio y otra que solamente utilizo hasta el momento yo. La primera, la distinción clásica, separa situaciones activas, situaciones pasivas y situaciones neutras. ¿Cuáles son las situaciones activas? Las que imponen de alguna manera la actitud de otro sujeto. ¿Cuáles son las situaciones pasivas? Las que exigen del sujeto, comprendido por la situación, una especie de acatamiento, de sufrimiento de la actividad de otros sujetos. ¿Y en qué consiste la situación neutra? A mi juicio, no al de Carnelutti, que señalaba como situación neutra la facultad, a mi juicio es el poder deber, descubierto por el mismo Carnelutti, la situación en que se equilibran el aspecto activo y el aspecto pasivo. ¿Por qué? Porque, pongamos, un tribunal no puede porque sí, puede porque debe rendir un cierto servicio. De modo que esta conmixtión del poder y del deber se llama poder-deber, así lo llama Carnelutti, y también utiliza la palabra potestad para describirlo.
Con esto tenemos la primera clasificación que no vale la pena insistir demasiado en ella. Es indudable que como aspectos, como situaciones activas, comparecen el derecho subjetivo, la facultad y el poder, en tanto que como situaciones pasivas aparecen la obligación, el deber, la carga, y como situación neutra, a mi juicio, no al de Carnelutti, repito, comparece el llamado poder-deber. La segunda clasificación, en simples y complejas, me pertenece, pero creo que yo no la he descubierto, sino simplemente he tratado de traducir la realidad por un lado y los textos clásicos, el Código Civil, por otro. ¿En qué consisten las situaciones jurídicas procesales simples? Son 8, a mi juicio. Por un lado, la facultad, la carga, el poder-deber, el deber, la sujeción y la responsabilidad. Vamos a proceder ahora a describir cada una de las situaciones jurídicas simples. En primer lugar, la facultad. ¿En qué consiste una facultad? Carnelutti lo dice con toda sencillez y de una manera indiscutible. Facultad es la libertad de optar entre dos o más situaciones lícitas. Eso es lo que se hace cuando se dispone de un derecho subjetivo, cualquiera. Se ejerce o no se ejerce bien, se ejerce mal. En eso consiste la facultad auténtica. Pero hay dos conceptos de facultad y en el primero, en el concepto de facultad auténtica, hay una doble especie o dos especies para ser más claros. En primer lugar, la facultad total es la que se le asigna a un actor, o demanda o no demanda, si es una persona privada, a su placer y a su gusto. Pero en cambio, es posible que también exista una facultad de tipo residual en el sujeto que tiene que cumplir una obligación. La cumple un día u otro día. La puede cumplir si es obligación facultativa de una manera o de otra. El sujeto que tiene que declarar lo hace con unas palabras o con otras palabras. Esto exige una cierta libertad, no en el sí, sino en el cómo. Y en consecuencia, también este componente de facultad residual comparece en las situaciones jurídicas que por la otra clasificación se denominaban pasivas. Pero yo hablaba de que había dos tipos básicos de facultad. Y esto nos permite interpretar adecuadamente el artículo 24 del Código General del Proceso. Porque uno es el concepto auténtico de facultad, libertad de elegir entre dos o más opciones lícitas. Pero hay un segundo concepto de facultad que también se utiliza en derecho y que vale la pena poner de relieve. En ese sentido, facultad es lo mismo que atribución y en consecuencia tiene facultad, está facultado cualquier sujeto que no tenga más remedio que realizar una determinada actitud, en contraposición con el primer facultado, que es el que dispone de una facultad auténtica, el que tiene un derecho subjetivo. Por eso, en el artículo 24 del Código General del Proceso, nos encontramos con que determinadas actitudes que debe de cualquier manera tomar el tribunal se consideran facultades. En ese sentido, el dominio de esta especial
particularidad del derecho procesal nos permite señalar que no hay defecto en el Código General del Proceso, porque las facultades a que se está refiriendo son todas atribuciones, es decir, el segundo concepto de facultad. Segunda situación jurídica simple, el poder. ¿En qué consiste? Carneluti lo dice con toda simplicidad y con toda exactitud. El poder es poder imponer a otra persona una determinada actitud. Esto comparece en prácticamente todas las situaciones jurídicas que se pueden imaginar. Cuando yo tengo el deber de declarar como testigo, tengo el poder de declarar si quiero y si no quiero no hacerlo. Pero si declaro, le impongo esa actitud a los demás partícipes del proceso. Una tercera situación jurídica simple es la carga. Estaba relativamente bien definida en Goldschmidt, Teoría General del Proceso, y de ahí la tomó Couture. Pero Couture no apreció que Goldschmidt se había equivocado. Le llama imperativo del propio interés, pero Kant, en Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, en 1787, ya había establecido que eso es parte de una norma, no una situación. Norma es una cosa, situación jurídica es otra. En consecuencia, si cambiamos el giro y en lugar de decir imperativo del propio interés, decimos necesidad del propio interés, necesidad en beneficio del propio interesado, llegamos a una concepción exacta. Pero, y para poder explicar el artículo 28 del Código General del Proceso, hay una segunda concepción de qué es una carga. La carga es o una situación jurídica, que es la que acabamos de describir, o el esfuerzo, el peso, el trabajo que hay que realizar para cumplir con cualquier situación jurídica, activa o pasiva. En ese sentido, es exacto que el Ministerio Público tenga carga, pero no la carga como una necesidad en beneficio del propio interés, sino como carga en el sentido de esfuerzo. Y de esa manera salvamos la cara de los autores del artículo 28 que le atribuyen al Ministerio Público tanto derechos que no tiene como cargas que tampoco tiene. Una cuarta situación jurídica simple es el poder deber, también llamado potestad por su descubridor, que es Carneluti. Carneluti, que muchas veces se utiliza imprecisamente estos conceptos de poder y de deber, sin embargo, es el inventor del poder deber, del poder que se tiene porque se debe. En ese sentido, el Ministerio Público tiene un poder deber y el tribunal tiene un poder deber. Y el sujeto que demanda por una persona pública tiene un poder deber, pero no así, no tiene un poder deber el sujeto que demanda por una persona privada. Sin embargo, hay también poder deber de carácter privado. Y el ejemplo más claro es el de la patria potestad. Los padres pueden dirigir a sus hijos menores de edad porque deben protegerlos. Es decir, que se da la misma situación que en la jurisdicción y que en la acción del Ministerio Público. Quinta situación jurídica simple, el deber. Couture magistralmente distinguió entre carga, deber y obligación.
por más que les aplicó el concepto de imperativo, que no les corresponde, sin embargo hizo una distinción que a mi juicio permanece y va a permanecer a través de los siglos. El deber es el ejercicio de una necesidad de la comunidad. La carga es el ejercicio de una necesidad del propio interés. Y la obligación es el ejercicio o es la situación jurídica que corresponde al beneficio de un acreedor. Y con esto liquidó una serie de problemas que podrían surgir a través de la confusión generalmente existente en la doctrina y en la ley acerca de qué es facultad, qué es carga, qué es obligación, qué es deber. Las obligaciones son, como decía Couture, una necesidad para favorecer a un acreedor. Y con esto queda terminada la explicación acerca de la obligación. Como séptima situación jurídica simple aparece la sujeción. ¿Qué es la sujeción? En realidad, en la doctrina hay cierta confusión a este respecto, pero Carnelutti lo describió con verdadera precisión. La sujeción es la necesidad de obedecer. Y nosotros le hemos agregado la necesidad de no interferir con los límites de las situaciones jurídicas pasivas ni con los límites de las situaciones jurídicas activas. De ese modo se justifica plenamente como violación de una sujeción el exceso de poder muy conocido en derecho administrativo. Finalmente comparece la responsabilidad. Carnelutti, a mi juicio, se equivocaba cuando establecía que la responsabilidad es una forma de sujeción. No es así, no es una forma de sujeción. La sujeción es típicamente la necesidad de obedecer. Pero, aunque aquí hay una necesidad de obedecer, la responsabilidad es la necesidad de contribuir con el propio patrimonio tanto a los daños que se producen por actos ilícitos como los daños que se producen por actos lícitos. Ejemplo de este último caso es, a mi juicio, la expropiación. El Estado tiene que pagar la cantidad de dinero que se le fije como indemnización en virtud de su responsabilidad por haber cometido un acto lícito, que es el haber expropiado un bien, pero al mismo tiempo causado un daño. Vamos ahora a pasar al punto 7, o sea, al estudio de las situaciones procesales complejas que tienen una característica muy especial. Son las situaciones jurídicas procesales complejas nada más que combinaciones de situaciones jurídicas simples. De modo que las situaciones jurídicas simples presentan una doble característica. Son imposibles de reducir a otra. Cada una de ellas intelectualmente presenta sus caracteres fijos e irreductibles.
Pero cuando se trata de vivir la situación jurídica, cuando se trata de encontrar una situación jurídica en la vida, esa situación jurídica es dependiente ¿de qué? De un complejo, de su inserción en un complejo situacional. Estos complejos situacionales, afortunadamente, son menos que las situaciones jurídicas simples. Aquellas eran 8. Estos complejos situacionales son apenas 4 y uno de ellos no tiene carácter procesal, por lo que son solamente 3. Para que esto no constituya un misterio, los vamos a describir en forma sucinta. ¿Cuáles son estos 3 complejos de situaciones procesales? El derecho subjetivo, el poder-deber y el deber, que son conglomerados de situaciones jurídicas simples. En tanto que la obligación, que sería el 4º complejo situacional, no existe con carácter procesal. Ya lo decía Goldschmidt, y era contradicho sin razón por Carneluti, en el proceso no hay obligaciones procesales. A pesar de eso, ustedes tienen que entender que el Código General del Proceso, más de una vez, habla de obligaciones del tribunal equivocadamente. ¿Qué es lo que está pasando? Está adquiriendo el residuo histórico de viejas terminologías que no se han podido eliminar. ¿En qué consiste el derecho subjetivo público? El derecho subjetivo público es el derecho subjetivo que tiene un sujeto privado en el proceso y se compone de 6 situaciones jurídicas simples: la facultad total, el poder, la carga, el deber, la sujeción y la responsabilidad. Si tenemos en cuenta que ya hemos descrito estas situaciones jurídicas simples, este conglomerado no presenta mayores dificultades. Del mismo modo se demuestra que las concepciones originales del siglo XIX, correspondientes a Winscheid y Jhering, eran relativamente equivocadas. Winscheid sostenía que lo dominante en el derecho subjetivo era la voluntad. Y claro, siempre y cuando se sume la voluntad que es típica del ejercicio de la facultad a las otras 5 situaciones simples, el concepto sería exacto. Y Jhering, en cambio, sostenía que el derecho subjetivo era un interés jurídicamente protegido. Y evidentemente esta concepción, si bien es de alguna manera exacta, no coincide con la nuestra. ¿Por qué? Porque el interés no forma parte de una situación jurídica de derecho subjetivo. El interés
forma parte del objeto del proceso y en consecuencia está fuera del concepto de derecho subjetivo. Por más que lo mueva al derecho subjetivo, el interés es una parte del objeto del proceso y en consecuencia no integran la situación jurídica a derecho subjetivo. La segunda situación jurídica importante desde el punto de vista del complejo es el poder deber, descubierto a mi juicio por Carneleutti. Es la típica situación de los sujetos públicos. Cualquier sujeto público, se ubique en la posición que se ubique en el proceso, ejerce un poder deber, no un derecho subjetivo. Así, por ejemplo, ejercita un poder deber el Ministerio Público cuando en el proceso penal inicia, de acuerdo con el último código del proceso penal, inicia un proceso por su cuenta. ¿Está ejerciendo un derecho subjetivo? No, está ejerciendo un poder deber. También el tribunal ejercita un derecho que se llama poder deber. ¿Y cómo dirán ustedes? Hay dos poderes deberes, hay dos o tres o más. Depende de la cantidad de situaciones jurídicas, de personas públicas que intervengan en el proceso. ¿Y cuál es el límite de esos? ¿Cuál es la relación que se establece entre los distintos poderes deberes? La que les asigna la norma en base a los actos que pueden producir. El Ministerio Público puede demandar, el tribunal no, en el proceso penal. En tanto que si el Ministerio Público solicita el sobreseimiento, el tribunal tiene que hacerle caso y someterse a su poder. Pero si se trata no de un sobreseimiento, sino de una acusación, el tribunal puede dejar absolver al demandado, al acusado, al procesado y otorgarle la absolución. En consecuencia, todos estos poderes deberes, como todos los derechos subjetivos, encuentran su límite natural en los actos que la ley, que la norma jurídica les permite realizar en base al ejercicio de esas situaciones jurídicas. El deber está asignado, es el tercer complejo que vamos a examinar, el deber está asignado a los testigos y a los peritos. Podemos decir de paso, puesto que lo omitimos antes, que el poder deber se compone de 4 componentes. Del poder deber simple, de la facultad de tipo residual, de la sujeción y de la responsabilidad. El deber, en cambio, tiene 5 componentes. Es en el CGP, los artículos 156 y 182 establecen con claridad que el deber corresponde a los testigos y a los peritos. Pero alguna vez se le desliza la voz y su terminología asigna a estos testigos o a estos peritos la condición de estar ejercitando una obligación. Ya sabemos que esa no es que eso es un residuo de las viejas concepciones vistas a través de la evolución histórica, pero que no corresponden a una realidad. El deber tiene 5 componentes: el deber simple, la facultad residual, el poder, la sujeción y la responsabilidad, que ya han sido explicadas en el estudio de las situaciones jurídicas simples. La obligación existe en el proceso, pero no como obligación de carácter procesal. Goldschmidt ya lo decía, hay en el pago de las costas o una obligación de carácter tributario, es decir, de derecho administrativo,
o una obligación de carácter civil, de reembolsar las costas que el otro pagó cuando se le condena. Finalmente vamos a tratar el punto 8. En el proceso civil, básicamente, y en el proceso penal también, hay una serie de situaciones que han sido nominadas. Se llaman acción, por una parte, por prácticamente todo el conjunto de los doctrinarios, excepción por Couture, seguido por muy pocos otros autores, quienes prefieren llamarle o acción del demandado o derecho de contradicción, y finalmente la jurisdicción, que también en forma muy frecuente se confunde con la función jurisdiccional, que es otra cosa. ¿Qué es la acción? Bueno, la acción es una de estas dos cosas. O un derecho subjetivo público, si el sujeto que la ejercita es una persona privada, o un poder-deber, si el sujeto que la ejercita es una persona pública o actúa por una persona pública. En tanto que la jurisdicción es siempre un poder-deber, distinto de la función jurisdiccional. ¿Por qué? Porque un poder-deber es, como vimos en el estudio de la naturaleza jurídica de las situaciones, es algo inmaterial, una combinación de libertad y de necesidad, en tanto que la función jurisdiccional en la que se expresa la jurisdicción no es jurisdicción, sino eso, función jurisdiccional, conjunto de actos, es decir, modificaciones del mundo externo, modificaciones del mundo espiritual, en las que consisten los actos y los actos como componentes de conjuntos mucho más amplios que se denominan funciones. Con esto, señores, he terminado la exposición.